Buenas tardes, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy, hoy domingo 11 de junio, para finalizar estas tertulias dedicadas a el libro El amor líquido de Zygmunt Bauman y este sociólogo polaco. Tenemos el privilegio de tener nuevamente invitado al sociólogo Moisés Ortiz, nuestro amigo Moisés, quien nos acompañó en la primera sesión, y pues hoy también vamos a estar aquí con él hablando en cuanto a este libro de Zygmunt Bauman, y de esa manera poder finalizar estas tertulias en cuanto a él. Por aquí ya está Moisés, muchas gracias por estar aquí, y vamos a enviarle la invitación para la tertulia de Zygmunt Bauman. Vamos a ver, por aquí ya está. Hola Moisés, qué grato poder estar nuevamente aquí y poder disfrutar de este libro y los conocimientos que nos va a compartir el día de hoy. Hola Rigo, buenas tardes, gusto en saludarte y obviamente agradecido por la invitación. Bueno, hace unos como 15 días creo que fue la primera sesión de este libro, y ya hoy vamos a terminar de hablar en cuanto a las ideas que más nos llamaron la atención, las últimas 100 páginas, ¿no? Y invitamos a las personas a que puedan ir al canal de Instagram y a YouTube a ver la primera sesión. Allí podrán recordar o podrán ver, quienes no, el tema de las ideas que nos llamó la atención de la primera parte del libro. Y vamos con esta segunda parte. Bueno, no sé si antes de empezar Moisés quiere decir algo o iniciamos acá dando de las ideas. Como una especie de recorderis, digamos como unas ideas o unas reflexiones muy generales de la sesión. Lo primero que hay que destacar del autor es ese estilo que combina solamente, digamos, las conceptualizaciones desde el punto de vista sociológico, sino cómo el autor articula otras fuentes de saber, en este caso a través de la literatura, el arte, ¿cierto? Como para complejizar mucho más todo este tema de las relaciones contemporáneas, obviamente desde el punto de vista no solamente sociológico, sino también integra componentes filosóficos, históricos, incluso hasta antropológicos. Creo que dos puntos como muy relevantes de este texto es, primero, entender la idea del amor líquido dentro de su teoría de la modernidad líquida, como hacer referencia a la superficialidad de las relaciones humanas. Y cuando hablo de esto, no solamente hablo de las relaciones de pareja, sino también entre amigos, familiares y sobre todo las relaciones con uno mismo, porque de alguna manera algo que caracteriza la modernidad líquida dentro del contexto intelectual y obviamente teórico de Bauman es sobre el sentido de la autoafirmación del individualismo, ¿no? Es decir, de esa búsqueda incesante de autoafirmarse en sus condiciones, porque digamos que los hombres no solo somos el producto de las condiciones que de alguna forma nos determinan o nos imponen, sino que nosotros como sujetos tenemos una capacidad de agencia, es decir, un cierto margen de libertad para tratar de incidir, ¿cierto? Y cuando te hablo de incidir, dentro de transformar dichas estructuras. Lo que Bauman dice es que estas estructuras no son sólidas ni estables en el tiempo, sino que estas son escurridizas. Y obviamente que en el tema de las relaciones, en este caso humanas, basadas en el amor, lo que prima fundamentalmente es lo relacionado con el deseo. En este caso, el deseo de satisfacer esa misma necesidad de vincularse con el otro, pero no una perspectiva de tener un compromiso, es decir, desde un vínculo o un lazo fuerte, sino que esto tiene que ver a través de lo que él hablaba de la conexión. Es decir, esa conexión donde de alguna manera no implique estar atado, ¿cierto? Sino que simplemente eso se traduce como si fuera un objeto de consumo. Es decir, bueno, esas son cosas que
incluso aunque el autor lo pensó en un contexto europeo, pues en nuestra realidad no es muy ajena. Bueno, te puedo poner un ejemplo de las relaciones abiertas. Incluso pues ya hoy en día no solamente las mismas parejas establecen ese vínculo, sino que pueden tener incluso sin ningún tipo de compromiso, ¿verdad? Tener otras relaciones abiertas. Entonces, eso se parte dentro de la misma lógica de lo que hablaba el autor. Y bueno, este tema pues es muy interesante en ese sentido porque pues, va a estar vinculado a otras esferas de la vida social que estaremos de pronto ya desarrollando en esta tertulia y estaremos desarrollando mucho más en este espacio. Muchas gracias por ese resumen. Así es, este libro, pues lo que hace el sociólogo Zygmunt Bauman es hablar en cuanto a la fragilidad de las relaciones humanas en general, no solamente el amor eros, sino cualquier tipo de amor o de relación en lo que tiene que ver con esa interacción entre seres humanos. Y precisamente en estas restantes 100 páginas hay un tema bien importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla en el mundo cristiano, como cuáles son los dos más grandes mandamientos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, siempre se dice, ¿no? Como amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es, no, cómo es que es? El primero y el segundo, que siempre se habla en el mundo, se me olvidó en este momento, el primero, amar a Dios como a ti mismo, ¿sí? Bueno, uno... O amar a Dios sobre todas las cosas y obviamente, pues, bueno, eso también es muy interesante porque digamos que hay una irrupción dentro de la concepción gregaria, es decir, propia de la herencia filosófica judeocristiana, y digamos que esa misma modernidad que irrumpe en ese sentido con el choque de que el individualismo se convierte en un referente dentro de esa misma modernidad occidental. Es decir, donde ya no solamente se debe pensar en el otro, aunque vamos no niega que para entendernos a uno mismo tienes que entender al otro. Es decir, lo que hablaba Emmanuel Levinas, la alteridad. Es decir, la alteridad significa saber que nosotros somos consecuencia de lo que hacemos con el otro. Y de alguna manera esa relación se vuelve complejamente recíproca, interdependiente, ¿verdad? Entonces, es como una ruptura dentro de esa misma tradición judeocristiana que de alguna manera ha influido y se ha constituido como uno de los cimientos del mundo moderno y contemporáneo, pues que hoy en día nos rige, ¿no? Así es, y precisamente en esta parte del libro se cita a Sigmund Freud con el malestar de la cultura, y donde está esta frase de ama a tu prójimo como a ti mismo, y donde menciona Freud, donde dice que es uno de los preceptos fundamentales de la sociedad civilizada, debería ser uno de los preceptos fundamentales, y entonces empieza a hacer una serie de cuestionamientos aquí Sigmund Bauman, ¿no? Haciendo referencia a Freud, donde dice amar solo porque sí, ¿sí? Solo porque sí, o debe haber un beneficio. Esa persona se debe parecer a mí para que yo quiera amarle. Si se debe parecer a mí, entonces, ¿cómo soy yo? ¿Sí? Y puede que aquí mismo yo me ame, ¿sí? Y no debe parecerse extraña a esa persona para yo poder amarla, ¿sí? Son como un poco de cuestionamientos que se hacen, y entonces se dice que estas razones o cuestionamientos a la hora de aplicar este precepto, pues esto va en contra de lo que promueve la civilización actual, ¿sí? Porque es lo más opuesto a la razón de lo que promueve la actualidad, este siglo XXI, donde se rige por principios, entre comillas, principios, ¿no? Porque siempre que uno habla de principios es como el deber ser, como lo bueno, ¿sí? Pero aquí dice que se promueve sobre las bases de la actualidad, donde prima el autointerés, la búsqueda de la propia felicidad, donde cómo se puede ser feliz aplicando este precepto sin que vaya en contra de mi interés y mi felicidad, ¿sí? Entonces, es bien importante ese cuestionamiento que se hace acá de Sigmund Bauman en cuanto a este precepto, y haciendo alusión al malestar de la cultura de Freud. Y hace una alusión en cuanto a los animales, por ejemplo, que compartimos con los animales la supervivencia, ¿sí? En el mundo, pero una de las diferencias, ¿sí? Que se dice acá es que nosotros, a diferencia de los animales, queremos ser reconocidos, queremos ser
amados, como es un instinto que tenemos, ¿sí? Queremos ser como protagonistas, mientras que los animales no necesitan que el amor, no necesitan que el amor a sí mismos ellos lo hacen de una manera natural, ¿sí? Transmiten como esa actitud en cuanto a los seres humanos y ya como se empieza a hablar como, bueno, realmente un animal puede sentir amor hacia un ser humano o simplemente es un instinto de sobrevivencia. Así es. Precisamente eso permite hacer una reflexión que hace el autor respecto a que estar siempre a entera disposición de los compañeros y jefes de trabajo, así como miembros de la familia y los amigos, se convierte no solo en una disponibilidad, sino en una obligación. Digamos, como habla de que además de una necesidad interior, no solamente el hogar del ciudadano, bueno, él habla pues ya un poco en el contexto inglés, porque como mencioné en el espacio pasado, toda su reflexión y toda su producción intelectual se hace en Inglaterra, ¿no? Y un poco como el contexto, donde él habla precisamente de que el arte de esas relaciones surgen de esa misma cuestión que tú estás mencionando. Y me permito citar algo que él menciona, textualmente lo voy a leer, y es: lo que antes era un proyecto para, coloco entre comillas, toda la vida, hoy se ha convertido en un atributo del momento. Una vez diseñado, el futuro ya no es, entre comillas, dice el autor, para siempre, sino que necesita ser montado y desmontado continuamente. Cada una de estas dos operaciones, aparentemente contradictorias, tiene una importancia equiparable y tiende a ser absorbente por igual. Entonces, pues aquí el autor nos hace una reflexión sobre esta sociedad que nos rige y que obviamente ya lo contextualiza en un marco de la globalización y de la irrupción de las nuevas tecnologías. Es decir, eso de alguna manera también va a modificar las interacciones y obviamente incluir pues, lo que tú acabas de mencionar. Y así entonces empieza a hablar como de las diferentes definiciones de lo que es el amor, ¿no? Y, por ejemplo, Bowman dice, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos significaría entonces respetar el carácter único de cada uno, ¿no? Y eso suele pasar es que nosotros pensamos que si yo quiero que alguien me ame o yo amar a alguien, pretendemos que esa persona actúe de alguna manera como nosotros quisiéramos, ¿no? Y no respetar como esa característica única de cada ser y de cada individuo, ¿no? Y esa es como la convivencia entre los seres humanos, como dónde va ese equilibrio entre yo respetar esa individualidad, esa personalidad, ese carácter del otro, y hasta dónde yo y ese otro cedemos en cierta forma para que la relación pueda trascender y podamos como convivir, ya que dos personas pues son diferentes formas de pensar, de carácter, de personalidad. Entonces es como algo muy importante acá tener un equilibrio en este punto, ¿no? Porque también a veces el aplicar esto a rajatabla, como respetar el carácter de cada uno, también eso a veces podría ser que va en desmedro de lo que yo soy como persona, ¿sí? En mi afectación solo por dejar que el otro sea como es él en su carácter único. Entonces hay que tener muy bien ese equilibrio que ni afecte allá ni me afecte acá. Correcto, precisamente para comprender qué es el amor líquido, como lo llama el autor, primero pues se debe tener en cuenta cuáles son los vínculos de la sociedad líquida que, digamos, tienen unas características y que, bueno, yo las resumo de la siguiente manera con base en lo que plantea el autor. Primero, pues lo que caracteriza esos vínculos frágiles o estables es el valor de las experiencias presentes. Es decir, de que si bien nosotros somos el producto de una acumulación de experiencias pasadas, de alguna manera lo que importa es el instante, es el momento, es la hora. Lo otro pues tiene que ver con la falta de compromiso, como te mencionaba, digamos que es como ese miedo o la no necesidad de crear esos lazos, sino que simplemente son relaciones que se basan principalmente en la necesidad de libertad o de no perder esa sensación en el consumo puntual y poco responsable, donde por alguna manera está este entramado de las relaciones
interpersonales, relaciones de pareja, etcétera. La satisfacción inmediata, eso también pues de alguna manera es lo que caracteriza a la, digamos, dentro del concepto amor líquido, y tiene que ver con esa cuestión relacionada con el deseo como objeto. También la desvinculación emocional, la fragilidad de las relaciones, los vínculos superficiales, la atracción física, el individualismo, como te lo mencionaba también, la sensación de vacío, las motivaciones extrínsecas y la mercantilización de las relaciones. Entonces, eso hace que de alguna forma se generen, entre otras cosas, pues, rupturas, ¿no? Rupturas, pero porque, digamos, como mencionaba en la sesión pasada, algo lo que caracteriza a las sociedades líquidas, como decía Bauman, es esa cuestión de lo inestable, ¿no? De lo inestable, de lo superfluo, ¿verdad? Que está en constante movimiento, de que no existe una estabilidad, algo sólido, algo que cimente, ¿verdad? Los fundamentos, ¿cierto? O digamos, una forma de regulación de un orden social. Y por ende, pues, se dan este tipo de relaciones que son sumamente complejas. Entonces, no es algo que está muy ajeno a nuestra realidad contemporánea, y no solamente en Colombia, sino también en gran parte de América Latina, a pesar de que, como mencioné al inicio, el autor pues lo pensó en un contexto social, político, económico y cultural pues, europeo. Creo que eso es muy importante también a la hora de entender todas estas consecuencias de la modernidad. Así es. Y ya más adelante lo que hace Bauman es, por ejemplo, hacer alusión a un personaje muy importante que es Korczak, ¿sí? Donde tenía una especial amor hacia los niños y donde se empieza a hablar de una definición de lo que es la humanidad, de lo que es ser humano, ¿sí? Que no solamente por vivir en este planeta, ¿sí? Que más adelante lo veremos en unas frases de la filósofa alemana de origen judío, donde ella habla de que los humanos debemos convertirnos en eso, en humanos, que no por el solo hecho de ser seres humanos ya vamos a tener esa humanidad, pero previamente a esas frases de esta filósofa alemana, Korczak, que es muy importante en cuanto al tema de la relación con los niños y demás, él mencionaba que la humanidad se ve reflejada en lo que es un niño, ¿sí? Y esa es la razón por la que él amaba a los niños, es porque reflejaban la humanidad. ¿Y cómo se refleja esa humanidad? Dice que es una faceta en la que no está distorsionada, ¿sí? Aún es una faceta donde es estado puro, íntegra, donde su infancia incipiente está colmada de una promesa aún no traicionada y de un potencial todavía no contaminado. Los potenciales portadores de esa humanidad nacen y crecen en un mundo más propenso a cortarles las alas que alentarlos a desplegarlas para volar. Y por eso, según Korczak, solo en los niños se podía encontrar la humanidad y preservarla por un tiempo, solo por un tiempo, en estado prístino y completo. Y se habla de que durante esos años de la infancia, el valor más importante que puede tener un ser humano es la dignidad, ¿sí? Y que tal cual hay que proteger eso como el valor más preciado de la humanidad, y refleja como un significado de lo que es el amor, ¿sí? Reflejado en los niños. Y de esa manera, más adelante, empieza a haber un tema que es bien importante, que tiene que ver con alguien que le responde a Bauman, ¿sí? Porque empieza este debate de que si los seres humanos nacen buenos y la sociedad los corrompe, o si es al contrario, los seres humanos nacen malos, su estado natural, y la sociedad es la que los civiliza, ¿sí? Y todo esto en alusión, por ejemplo, a Rousseau y todo esto. Y esta persona le escribe a Bauman allí, donde, por ejemplo, le dice que la víctima, cuando hay víctimas, ¿sí? Por ejemplo, en el plano de una violencia familiar y demás, dice que la víctima tiende a convertirse en victimario, ¿sí? Le dice esta etnóloga en una carta a Bauman, y lo que hace Bauman es después colocar en contrasentido a otra persona que dice, por naturaleza los seres humanos tendemos a confiar en el otro.
a menos que el otro nos muestre o evidencie algún síntoma que nos lleve a la desconfianza, que tal vez lo veamos en una mentira, lo cojamos en una mentira, y da el ejemplo también allí Bauman en cuanto a eso. Entonces, ¿qué piensa Moisés en cuanto a eso, no? ¿El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o el hombre nace malo y la sociedad lo civiliza? Y vemos estos dos ejemplos, ¿no? Esta etnóloga dice, la víctima tiende a convertirse en victimario. Rousseau dice algo también que leí en el libro La Guerra y la Paz de Santiago Gamboa, y está ese debate, ¿no? Como, ¿nacemos buenos y nos corrompemos, o nacemos malos y la sociedad nos civiliza? Bueno, Malos en el sentido natural, ¿no? No es que, sino el sentido natural del ser humano propenso, a proclive a hacer cosas malas. claro. Bueno, hay un tema muy interesante, y es que, digamos que tratar de entender la naturaleza humana en términos binarios, pues no es como suficiente. Es decir, que si el hombre es bueno por naturaleza, como decía Rousseau, o como decía Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza, o Hobbes cuando decía que el hombre es lobo para el hombre, ¿no? Aunque bueno, esa frase de Hobbes tiene un sentido, y es que pues, la sociedad vive en constante conflicto. Yo creo que nosotros somos una especie de tabula rasa. Esa tabula rasa está en blanco, y en la medida en que uno va mirando, pues, se va llenando con cosas. Nosotros, como seres humanos, digamos, no nacemos, es decir, existen predisposiciones, pero de alguna forma, digamos que independiente de nuestra voluntad, ya hay cosas que están existentemente establecidas. Entonces, por ejemplo, la familia es como la primera institución que, en el tema de los procesos de socialización, nosotros pues recibimos unas pautas, ¿cierto? Unos valores, unas creencias, ¿cierto? Donde de alguna forma pues tenemos ya unas ideas, ¿no? Que mirando el contexto, si es bueno o es malo, eso tiene que ver más que todo con la validación que cada sociedad establezca diferente respecto a ciertas creencias, ¿no? Y cuando estamos de la familia pasamos a la escuela, que es la otra institución que es paradigmática, ¿no? En cuanto a procesos de socialización, donde también recibimos otras fuentes de conocimiento. Y cuando te hablo de conocimiento, no solamente te hablo de lo académico, ¿no? Es decir, cuando me enseñan un inglés, matemáticas, biología, sociales, no, sino también el colegio, la institución o la escuela también transmiten unos valores como sociedad comparte. Entonces ya vemos dos instituciones, está la escuela, la familia, la escuela, bueno, la universidad, aunque la universidad es otra institución mucho más compleja porque hay una pluralidad de valores. Y así, pero de alguna manera nosotros somos el producto de realidades múltiples. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros asumimos una identidad que es con base a los roles que nosotros cumplimos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser hijo, pero también soy ciudadano, también soy trabajador, también soy estudiante, ¿cierto? Y esos roles se van interrelacionando en la medida en que nosotros vamos complejizando. Entonces eso quiere decir de que en la medida en que nosotros vamos desarrollando esas interacciones, vamos creando nuestra propia moralidad, ¿cierto? Y esa moralidad tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros para emitir juicios, conceptos, valoraciones, sean positivas o sean negativas, ¿cierto? En síntesis, yo creería, y teniendo un poco en cuenta pues, el contexto del libro que estamos comentando, digamos que el hombre no es que sea bueno por naturaleza, pero tampoco es que sea malo por naturaleza, sino que es producto de unas condiciones históricas determinadas y existentes. Entonces, te puedo poner un ejemplo, aquí, como colombiano, la violencia. Entonces, hay quienes preguntan, incluso, pues, personas del extranjero, ¿no? ¿Realmente nosotros somos violentos por naturaleza?
sea, cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de algo inherente. Entonces hay que entender de que esto no tiene nada que ver con condiciones biológicas o genéticas. Esto tiene que ver ya con unos mecanismos de reproducción social y cultural. Ya, entonces, te puedo poner un ejemplo de que nuestra generación de abuelos, ellos fueron el producto de lo que heredaban en tiempos atrás sobre la guerra de los 1000 días. Y nosotros, en este caso, bueno, nuestros papás también heredaron toda la reproducción de la violencia bipartidista. Cuando se habla solamente de esto, no solamente es dentro de las prácticas políticas, sino dentro del mismo sentido que otorgamos respecto a dichas prácticas. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la violencia se utiliza principalmente como dos mecanismos. Como mecanismo de control social, es decir, para resolver los conflictos, un factor de acumulación de riqueza, es decir, para obtener un beneficio. ¿Ya? Entonces, no podemos decir que los colombianos somos violentos por naturaleza, sino que de alguna forma somos producto de unas condiciones históricas. Ahora, eso no significa que vamos a vivir en ese estado permanente. Como te mencionaba anteriormente, tenemos una capacidad de agencia, es decir, cuando te hablo de capacidad de agencia es que como individuo tenemos ese margen para poder transformar esas condiciones en las que estamos en estos momentos, ¿cierto? Los conflictos hacen parte de la vida social, no son buenos ni malos. El tema es que otra cosa es que, digamos, que la violencia sea el mecanismo para resolver los conflictos es distinto, ¿cierto? Decía el difunto Alfredo Correa Andrés, bienvenido todos los conflictos salvo aquellos que impliquen eliminar al otro. Y eso es lo que tenemos que estudiar como sociedad. Es decir, de que podamos convivir con nuestros conflictos, pero que la violencia sea minimizada para poder llegar a otra instancia, como sociedad. Entonces, más o menos como un poco la pregunta que menciona sobre si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Entonces ahí estoy creando como una posición. Muy interesante todas esas salvedades en cuanto al ser humano que nos ayudan a comprender esas circunstancias sociales, culturales y demás, ¿no? Sin dejar de lado que también en algunos momentos yo he escuchado también que genéticamente, ¿no? Como hay ciertas personalidades o que uno dice, ay, igualito al papá de malgeniado, igualito a la mamá en tales rasgos y esto y lo otro. Pero bueno, todo eso se combina. Y aquí viene algo muy interesante en el libro, porque habla de programas, empieza a hablar Bauman de programas, por ejemplo, en Reino Unido y demás, y que yo los asimilo acá a Colombia, programas como de competencia, ¿sí? Y donde Bauman hace la reflexión de que estos programas, por ejemplo, como el Gran Hermano, donde el sobreviviente, sí, Survivor, y donde se habla de cómo, a pesar de que hay unos equipos que están luchando unos contra otros, al final cada cual sabe que quiere ser el único ganador, ¿sí? Y que va a haber un perdedor y un ganador. Y no va a ser como ese resultado de que ambos se pueden ganar, ¿sí? Y que eso va dando un reflejo de la competitividad en el mundo, ¿sí? De lo que vemos a través de la televisión, de los medios de comunicación, donde se ve esa rivalidad, donde no podemos ver ese principio tal vez de que leemos en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectivas de COVID, ¿sí? Donde dice ganar, ganar, ¿no? De que no solamente está la opción ganar, perder o perder, ganar, sino que puede haber una opción donde se gane ambos bandos. Y Bauman dice, se lucha en grupos, pero se sabe que al final quien en su momento fue su coequipero y le ayudó a ganar, termina siendo su rival. Entonces, por ejemplo, los programas que vemos acá en Colombia, que de cuando en cuando en diferentes países, en diferentes islas, y le van colocando nombres, solo que es el mismo nombre, solo que este año es en tal isla, el otro año es en otra isla, y muy interesante esa reflexión y que eso es lo que se transmite al ser humano y por eso esa competencia como tal. Claro, precisamente porque como seres humanos nosotros rediseñamos y resignificamos toda la información que recibimos. Digamos que estamos en una sociedad donde se sobrecarga de una excesiva información, porque no toda información es conocimiento, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver mucho con la lógica consumista, de la que el autor habla.
Es decir, voy a citarlo textualmente, la nuestra es una sociedad de consumo. Dos puntos. En ella la cultura, al igual que el resto del mundo experimentado por los consumidores, se manifiesta como un depósito de bienes concebidos. Entonces, claro, la televisión, todo lo que vemos en redes sociales, etcétera, son objetos de consumo. Es decir, como seres humanos, nosotros nos cosificamos, ¿sí? Cosificamos todas esas relaciones donde en vez de ser sujetos, pues nos convertimos en objetos. Entonces, eso pues también tiene que ver mucho con los mecanismos de reproducción que hacen algunos medios de comunicación para pues incentivar todo este tema a través de la pauta publicitaria. Pero bueno, por fortuna, no todo es de forma muy vertical, ¿no? Como te digo, nosotros pues tenemos la capacidad de resignificar todo eso, esa, digamos, objeto de consumo, si se puede decir, desechable o que tiene fecha de vencimiento. De alguna manera, personas que de pronto nos podemos informar más, que tenemos otras fuentes para contrastar, ¿verdad? Pues cuestionamos ese tipo de prácticas, ¿no? Pero más allá de eso, pues hay una realidad y es que pues, vivimos en una sociedad donde pues, el consumo se convierte como en ese motor, ¿cierto? A diferencia de lo que hablaba Marx, de lo que decía Marx, que la sociedad no se determina por los medios de producción, sino que es, en última, por lo que consumimos. Entonces, bueno o malo, pues nosotros diariamente consumimos muchos productos, ¿no? Sobre todo de estos productos mediáticos. Y pues tenemos la capacidad de resignificarlo. En este caso, esa resignificación implica cuestionar todo eso que de manera constante nos bombardean, ¿no? Con imágenes y con publicidad. Así es. Y posteriormente ya Bauman empieza a hablar de un término que es aquí la relación pura, ¿sí? ¿Y qué es la relación pura? Es la relación cool, ¿sí? Cuando, por ejemplo, dice Bauman que en la jerga actual se dice como, oye, es que aquella persona es cool, es que es muy cool esta persona, ¿sí? Y entonces cuando dice Bauman como, bueno, ¿cuál es el significado de cool? Es fresco, ¿sí? Literalmente algo que no es nada cálido, lo contrario a lo cálido, ¿sí? Entonces yo quiero una relación cool y en el fondo estamos diciendo, o sea, como cambiando el significado verdadero de las palabras, como si lo cool fuera lo bueno, ¿sí? Pero dice, en el fondo, ¿qué significa cool? Es algo frío, es algo opuesto a lo cálido y realmente da es sin compromiso, sin dependencia, ¿sí? Y se va muy al margen de lo que tradicionalmente se escuchaba como en la riqueza, en la pobreza, cuando por ejemplo hay un matrimonio, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe. No, eso ya es cuestión del pasado, en las relaciones amorosas líquidas de la actualidad, ¿sí? Y dice que esto en la actualidad es visto como una trampa, estas frases, ¿no? En la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad. De hecho, hay una de las causales de divorcio, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice que insoportablemente, no poder soportar como una enfermedad del cónyuge, ¿sí? Como que está en estado muy crítico para poder continuar con esa relación y eso me exime o me permite que yo pueda invocar como una causal de poder separarme de esa persona y no tener que, entre comillas, soportar esta situación. Ahora, en cuanto a este tema de, del equilibrio y demás, dice que ya hay un decrecimiento, ¿no? Y recuerdo allí donde Bauman habla de los celulares, de la tecnología, de los productos, de los automóviles, y se compara con las relaciones, ese decrecimiento que en menos de nada se vuelve algo viejo, ¿sí? Hoy está saliendo un celular y ya a los 6 meses o al año ese celular ya es viejo, el automóvil, y así mismo pasa con las relaciones humanas, ¿sí? Y esto es la reflexión que hace Bauman, donde dice, antes lo antiguo era lo admirable, ¿sí? Lo duradero, hoy en día es lo inservible. Correcto, así es. Bueno, con el ejemplo que mencionas de los celulares, pues me gustaría leer algo que también el autor menciona, y es lo siguiente.
los celulares ayudan a estar conectados a los que están a distancia. Los celulares permiten a los que se conectan mantenerse a distancia. Es como algo paradójico. Es decir, el autor lo que menciona acá, y eso es de forma análoga también al tema del amor, y es que los móviles han cambiado la manera de relacionarnos con los seres humanos, sin duda alguna, incluso estando en algún otro lado, en alguna otra parte. Podemos estar realmente distantes si no interactuamos con las personas reales y en cambio lo hacemos con el chat. Digamos que hay también un poco también esa metáfora de lo líquido que mencionaba al hablar del amor, ¿no? Del amor, que pues, de alguna manera es un tema que no es nuevo, incluso es un tema que desde la antigüedad, a través de la literatura, la música, la pintura, la escultura, es un tema que es inagotable, a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias. Es un tema tan humano que pues, de alguna forma siempre va a estar presente en cualquier aspecto de nuestra vida social. Y para redondear este tema de la relación pura o el oculo, lo fresca, dice, para echar un poco más de sal en la herida, su dependencia gracias a la pureza de su relación tal vez no sea correspondida y no tiene por qué serlo. Por lo tanto, usted está atado, pero su pareja es libre de marcharse. Y el lazo que lo ata a usted no basta para asegurar la permanencia del otro. La conciencia compartida y de hecho generalizada de que todas las relaciones son puras, es decir, frágiles, físipas, destinadas a durar mientras resulten convenientes y por lo tanto con fecha de vencimiento. No es suelo fértil para que arraigue y florezca la confianza. Entonces, lo que hablábamos la sesión pasada, donde decía Bauman que hay lazos de unión que la sociedad solamente puede desarrollar de manera física. Y si bien la virtualidad ha permitido que en términos, por ejemplo, de trabajo, relaciones laborales y demás pueda ser efectivo, también, si no se le sabe dar buen uso, pues hay ciertos lazos que solamente se pueden intensificar o pueden desarrollarse de manera física en la relación del ser humano, que por naturaleza es alguien sociable, ¿sí? Y no todos los vínculos se desarrollan solo o se pueden dar de la manera virtual. Entonces, la virtualidad debe ser como la excepción, ¿sí? Pero en la medida de lo posible es lo que se infiere de Bauman, es que hay aspectos de solidez que solo se da en el contacto físico el uno con el otro, ¿sí? Y de esa manera, pues, ya Bauman más adelante lo que nos habla es sobre la moral y la moralidad, ¿no? Un tema también bien complejo en cuanto a lo que significa ser moral o no ser moral, o la ética o no ética, dependiendo para cada persona lo que le quiera dar su significado. Pero me parece muy interesante el significado o el manejo que le da Bauman aquí en el libro, donde, por ejemplo, dice la necesidad de moralidad, una expresión que es un oxímoron. Cualquier cosa que responda a una necesidad no es de por sí moralidad. Dice, la moralidad no es más que una manifestación innata de la humanidad, no sirve a ningún propósito y por cierto no está guiada por la expectativa de ningún provecho, comodidad, gloria o elevación. Es cierto que muchas veces se han hecho buenas acciones serviciales y eficaces, a partir de que los benefactores han calculado a partir de ellas algún provecho, ya sea ganar la gracia divina, comprar la estima pública o asegurarse la absolución de gestos despiadados cometidos en otras oportunidades. Sin embargo, no pueden calificarse de genuinos actos morales precisamente a causa de haber tenido esa clase de motivaciones. En los actos morales no se toma en cuenta ningún motivo ulterior, insiste locus trux. Bueno, haciendo alusión a esta persona que trata este tema de la moral, y una de las definiciones, o por lo menos la que se maneja aquí, es que es algo innato, es algo que es sin condicionamientos, ¿sí? Y se puede asemejar mucho al tema de que no tiene que haber de acicate como algún beneficio para poder hacer o realizar alguna obra, ¿sí? Entonces, muy interesante este tema de la moral y bien particular. Sí, sin duda alguna, pues, es un tema donde de alguna forma se debate
dentro del marco del texto, si en las relaciones humanas, que se puede entender por lo moral, ¿no? Es uno de los temas clásicos que de alguna forma se habla en la filosofía, ¿no? En otras ramas de las ciencias sociales, etc. Digamos que en ese contexto el tema de los líquidos, pues lo moral tampoco hace referencia a a un conjunto de valores que puedan ser sólidos o estables en el tiempo, ¿no? Porque exista una pretensión de universalidad respecto a ciertos valores que puedan ser globalmente aceptados. Digamos que esa es una de las críticas que hace el filósofo alemán Friedrich Nietzsche respecto a la moralidad, en cuanto a que esta pues no tiene una pretensión de universalidad, sino que también aduce a intereses que puedan establecer ciertos individuos a la hora de definir qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? ¿Cierto? Incluso se habla sobre una pluralidad de valores. Es decir, de pronto, por poner un ejemplo, en las sociedades que son políticamente, que están influidas por el Islam, de pronto el tema de los derechos humanos no es algo que tenga un carácter vinculante, y que más que todo su moral está basada en lo que establece el Corán, que es como su código, y por consiguiente esa es su moralidad y ese es su código mediante el cual impone sus reglas, ¿no? Cosa que de pronto acá en nuestra cosmovisión occidental o nuestra concepción tenemos sobre los derechos humanos, ¿verdad? Entonces eso también es muy complejo, pues, porque en esa modernidad líquida, pues también la moralidad pues, no se hace tan sólida en el tiempo y en el espacio. Pero de alguna forma, pues, los seres humanos pues, somos seres de cultura. Otra cosa es también el significado que socialmente atribuimos a ciertas prácticas que pueden ser consideradas como válidas, es decir, lo que es definir lo justo, lo que es lo bueno, lo que es lo malo, ¿no? Todo tiene que ver con el contexto. Pero bueno, es interesante la reflexión que hace Bauman, pues, está enmarcado dentro de la líquida, ¿no? El tema de los valores no está exento de ese centro de debate. Y aquí ya más adelante vamos en lo que hace, me llama la atención porque en las últimas páginas del libro ya se habla más de el relacionamiento del ser humano, pero en sociedad, y da unos ejemplos. Empieza a hablar de aquellos estratos, por ejemplo, gente de estrato superior y gente de estrato inferior, y de la visión de estos grupos sociales. Entonces, ¿quién se considera una gente de estrato superior? Es decir, aquella que económicamente tiene acceso a mayores recursos, ¿sí? Y por ende, gracias a estos recursos, tienen más acceso a una educación de determinadas características, a unos colegios de determinadas características, a una salud de determinadas características, a un vecindario, ¿sí? Estrato social que va en aumento y que tiene unas características físicas y donde prima, entre comillas, la seguridad. Entonces, lo que dice Bauman es la visión de cada uno de estos grupos y de cómo la visión del estrato superior abarca el mundo, mientras que la gente de estrato inferior, su visión, su vida, se limita a su localidad, a su vecindario, y no porque quiera hacerlo de esa manera, sino que el tener los recursos económicos permite que las personas puedan ampliar sus fronteras, su visión, ¿sí? El viajar, el poder tener acceso a educación de calidad, el poder tener acceso a diferentes medios que pueda ayudar a ampliar su campo de visión. Y lo que dice Bauman es que, por ejemplo, en un asunto solo se convierte en un asunto político ciertas circunstancias cuando eso me afecta a mí.
Y un ejemplo que se coloca allí es en el tema ambiental, ¿sí? Dice, solo nos importa el medio ambiente si al lado de nuestra casa se establece un basural de desechos tóxicos. De lo contrario, esa contaminación del mundo deja de existir para mí y no es un tema importante porque no está en mi vecindario. Y donde se habla de cómo la gente superior vive en condominios donde hay seguridad, donde hay muros aislados, ¿sí? Que aíslan el mundo, aíslan las fronteras y lo que se busca es la seguridad y este hace alusión a una persona que hace unos estudios, por ejemplo, de Brasil, de San Pablo, donde está lleno de muros y demás por supuestamente la inseguridad. Y habla Bauman de cómo esto repercute en perder habilidades sociales o la percepción de realidades de la vida que van más allá de los muros. Entonces ya empieza a hablarse de los inmigrantes, de los refugiados, de lo que antes la acepción era como los miserables en algún momento, sí, miserables se les conocía. Entonces empieza a hablar Bauman ya en un tema general de cómo se divide la sociedad. Entonces, quienes viven en esa seguridad, en ese condominio, porque les brinda seguridad de los, entre comillas, ladrones, de que usted pueda ser despojado de sus pertenencias, pues impide que se pueda ver ese relacionamiento de diferentes tipos de personas, ¿sí? Y a veces por eso uno coloquialmente dice, por ejemplo, en el campo del derecho, es que los magistrados, sí, los que toman las altas decisiones deben untarse de ciudad, de lo que pasa en el estrato 1, de la gente de estrato 1, cómo son las condiciones en las que vive la gente de estrato 1, ¿sí? Y a veces pasa eso, que vivimos en un mundo, nuestro mundo está cercado y no conocemos o pensamos que lo que para nosotros es algo normal, para otras, en otras sociedades, en otra parte de nuestro territorio, es algo complicado y un ejemplo de ello es el agua, ¿sí? Nosotros, aquí los que estamos en las ciudades principales del país, para nosotros la energía, el agua es algo normal, ¿sí? Pero en La Guajira, en otras ciudades, en otras partes de Colombia, eso es algo que es un milagro y no solamente en lo que tiene que ver con el agua, sino a nivel mental, a nivel cultural y todo este tema que empieza a hablar Bauman acá en cuanto a cómo se está dando la afectación del mundo por esta supuesta búsqueda de seguridad de alguna del estrato superior, ¿sí? Que es muy normal, ¿sí? Que entre comillas, pues uno busca la seguridad, ¿sí? Obviamente, si a uno le van a escoger por naturaleza, ¿usted dónde prefiere vivir? En un barrio donde usted no puede salir usted va a estar en peligro que porque va por la calle y le pueden robar su celular, o usted va a preferir un barrio donde usted tenga esa seguridad de que puede ir tranquilo al supermercado. Entonces tampoco podemos ir como a los polos, ¿no? Ni lo uno es bueno ni lo otro es malo, pero lo que yo entiendo es que van más allá de eso, es desde el aspecto social, o sea, que impide que los grupos se dividan socialmente y eso no permite que haya una relación de culturas, de pensamientos y por ende la sociedad pueda ir progresando y entrelazada, sino que como sociedades de diferente cultura en un mismo país. Sí, totalmente. Digamos que Bauman se caracterizó por ser uno de los más feroces críticos de la globalización. Pero en ese sentido, la globalización como está estructurada, ¿no? Es decir, una globalización donde de alguna forma los llamados países primer del mundo, pues son los que imponen las reglas respecto a estos países llamados subdesarrollados. Lo digo entre comillas porque es una categoría que construyen para clasificar y diferenciar formas de sociabilidad política. Y por eso Bauman, muchos de sus escritos, bueno, el amor libre no es la excepción, habla de que en un mundo que cada día es más interdependiente, él habla de que sin una política global correspondiente y que no haya, o que al menos no existen herramientas de justicia global, pues menciona su crítica, ¿no? Los ricos del mundo son libres de perseguir sus propios intereses sin prestar atención a los demás, ¿no? Digamos que ahí vemos como una actitud comprometida no solamente en su quehacer intelectual de reflexionar sobre estos temas, sino también como ciudadano, que pues, también
manifiesta estas preocupaciones de tipo social, de tipo político, es lo que llamaba uno autores como Jean-Paul Sartre y Pierre Bourdieu, un intelectual comprometido. En este caso, pues, Bauman se convierte en una, bueno, digamos que los textos de reflexiones de Bauman sirven de inspiración para estos movimientos que se llaman antiglobalización o altertercermundistas, ¿no? Digamos, movimientos sociales que digamos, tengan esa concepción que se tiene de la globalización, que pues abogan por este tipo de tratamiento, ¿no? Obviamente, pues, este tema que es muy complejo, ¿no? Dentro de la política, pues, no solamente local, sino también global. Y de esa manera, Bauman haciendo relación en cuanto a esto, donde dice que esos muros o esa búsqueda de seguridad impide que nosotros podamos ver la realidad de la otredad, de las otras personas, su realidad, y pensar que la realidad en la que yo vivo es la misma realidad de los otros. Y acuña lo que se conoce como la mixofobia, ¿sí? Y la mixofobia es esa manifestación o el impulso a dirigirse hacia islas de similitud y semejanza en medio del mar colmado de variedades y diferencias. Y es uno de los grandes errores, ¿sí? O críticas que se hace aquí, porque pasa lo mismo que Facebook, ¿sí? Donde Facebook suele darnos o mostrar opiniones que son semejantes a las mías, o a mostrar noticias o agrupar personas que ven el mundo de la misma manera que yo. Y eso puede repercutir en pensar o llevarnos a pensar siempre que lo que yo pienso o lo que yo digo es la verdad, la única verdad, es lo correcto, es la única forma de analizar cierta circunstancia, porque resulta que las personas que están en mi red social piensan como yo, cuando simplemente es una estrategia o es algo que hace la inteligencia artificial de algoritmos para mantenerme a mí allí en las redes sociales, ¿sí? De yo sentirme cómodo porque todo el que está a mi alrededor piensa como yo, porque me estoy relacionando con los mismos que piensan como yo y puede dar esa vaga realidad del mundo, ¿sí? Y eso es algo lo que dice acá en cuanto a la mixofobia y estar aislado, ¿sí? Y solamente convivir con semejantes. Y esto se nota mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, si yo voy a una universidad pública, a un colegio público, yo voy a una universidad privada, si yo voy a una cafetería en el sur de Bogotá o yo voy a una cafetería en el norte de Bogotá o en la zona rosa, el tipo de personas, el tipo de grupos, cómo es el pensamiento, la jerga, la manera de hablar de cada uno de estos grupos, ¿sí? Entonces, más allá de eso, la crítica que se hace aquí es que es importante que nosotros podamos mezclarnos entre todos, ¿sí? Todos los grupos sociales para poder entender que hay diferentes realidades. Y asimismo está la otra palabra que acuña Bauman, que es la mixofilia, y es lo contrario a la mixofobia. La mixofobia es solamente querer estar junto con los que son semejantes a mí, mientras que la mixofilia es el deseo de mezclarme con los diferentes, ¿sí? El poder fusionar diferentes horizontes para que haya una mutua comprensión de lo que es el ser humano, de tener una experiencia compartida, ¿sí? Y esa es la propuesta que se hace también allí. Y recuerdo mucho a Mario Mendoza, este escritor colombiano, que de hecho él habla mucho de esto, ¿sí? De que la literatura permite que yo pueda entender a las diferentes personas en sus contextos y poder de esa manera, al comprender esto, entender que hay diferentes realidades, diferentes verdades. Sí, totalmente de acuerdo. Esa diferenciación que hace Sol en ese sentido, yo creo que pasaba a mencionar eso de que la uniformidad es muerte, la diversidad es vida. Pues si algo lo que caracteriza a las sociedades, bueno, como la mencionaba Omar, es precisamente esas constantes interacciones, incluso de tipo conflictiva, sobre diferentes visiones del mundo, ¿no? Pero precisamente esa pluralidad de narrativas,
de pensamiento, de perspectivas, son las que a uno como sujeto, obviamente vinculado en un grupo o una posición social concreta, pues nos va a enriquecer más, ¿no? Y la diferencia realmente es lo que nos va a ampliar, poder mirar diferentes perspectivas. De pronto uno entiende el tema de la semejanza en cuanto a que se comparten valores comunes, pero creo que lo que realmente enriquece no solamente a un individuo, sino a una sociedad, es vincularse y de convivir con las diferencias, ¿cierto? Las diferencias son las que realmente, digamos, los matices, ¿cierto? Es lo que enriquece social, político, culturalmente a una sociedad. Y esto es lo que le da sentido en una sociedad que se considere democrática, no en una sociedad donde, digamos, de un tipo dictatorial o autoritario, donde no exista esa interacción conflictiva de los diferentes. El sentido de todo esto es que los diferentes puedan confluir, contraponerse o contrastar ideas para que de alguna forma toda esta comunidad pueda vincularse. Y ese es como un reto en el contexto más colombiano que tenemos que asumir, social, cultural y políticamente hablando. Y ya para ir finalizando, vamos llegando como a las últimas ideas, o por lo menos a las, en mi parte, las ideas principales o las ideas que me llaman a mí la atención de esta segunda parte del libro. Y Bauman habla de cómo la xenofobia, ¿sí? Es decir, como el tener esa animadversión por el extranjero, por el que es diferente a mí, por el que viene de otras tierras, se ha convertido en un caballo de batalla para mencionar que el problema de nuestro país, dar un ejemplo, ¿sí? Es que es debido a los recién llegados, ¿sí? Y entonces aquí Bauman habla, por ejemplo, de un ejemplo en Francia, de cómo esto sirvió de caballo de batalla en las elecciones presidenciales del año 2002 en Francia, donde diferentes políticos indilgaban, ¿sí? Como que los problemas del país internos era debido a aquellos que venían de otros países buscando un refugio, ¿sí? Que es una de las acepciones, porque Bauman hace un recorrido de cómo a los que hoy en día se les dice refugiados, anteriormente tenían otros nombres miserables, ¿sí? Y allí recordé el nombre de mi libro favorito, de Los Miserables de Víctor Hugo, y entendí de dónde viene ese título del libro. Y, por ejemplo, dice, los alemanes culpan a los polacos culpan a los ucranianos, y los ucranianos culpan a los kirguises y a los uzbecos. Y lo que hace Bauman acá es donde menciona cómo, eh, por ejemplo, Estados Unidos es el foco de los inmigrantes y de cómo no se debe olvidar que fue construido gracias a los inmigrantes y que tal vez es uno de los países que más xenofobia expresan, ¿sí? Porque pues muchas personas quieren buscar un mejor futuro y pues emigran como tal. Y hace una reflexión Bauman en cuanto a Kant, ¿sí? Emmanuel Kant, este filósofo, donde dice que hace 200 años dijo algo tan obvio, algo tan evidente, ¿sí? En 1784, donde Kant dice, es que el mundo donde vivimos es redondo, es una circunferencia, por lo tanto, aquí no hay otra manera de vivir que acompañados, ¿sí? Entonces debemos asimilar que la forma en que debemos vivir los seres humanos es acompañados, de que no podemos estar aislados, ¿sí? De que al vivir en este mundo que es una circunferencia como tal, pues va a llevar a que no va a quedar espacio en algún momento y vamos a tener que convivir en sociedad. Entonces, Bauman dice, eso tan evidente, tan lógico, no lo aplicamos, porque en vez de eso lo que se hace es construir muros, fronteras, para tratar de dividir el mundo y de separarnos, e incluso pensar, ¿sí? En algunos de ir a mirar si en Marte hay agua, pero no porque queremos estudiar el tema del agua y esto y lo otro, sino porque el ser humano tal vez buscando esa independencia, el querer alejarse de los que tienen recursos, alejarse de los otros y tener como su condominio, su seguridad por fuera de. Y Bauman dice, la solución no es las visas, las fronteras, los policías, los muros, ¿sí? La solución debe ser otra,
y estamos obligados a vivir en proximidad, eso no lo podemos cambiar. Y habla también de esta concepción, ¿no? En el siglo XVIII se les decía malheurs, ¿sí? En el siglo XIX, miserables, y en la actualidad se les llama refugiados. Entonces dice, diferente nombre según la época. Y los muros en las fronteras son mejor que, es un mejor reflejo colocar muros que mostrar a policías deportando a personas, a niños. Entonces dice que los muros permiten es que no haya como que se pueda uno como sentir ese pesar o ese tema de sentir nostalgia o sentir tristeza porque ve que a un refugiado lo están deportando. No, el muro ya impide la entrada, entonces ya hay menos dramatismo en cuanto a eso por televisión. Y básicamente lo que dice aquí es Bauman, para yo finalizar por mi lado, es que haciendo alusión a esta filósofa alemana, que en la página 194, donde dice que nos debemos convertir en humanos, haciendo alusión a Hannah Arendt, ¿sí? Esta escritora filósofa alemana, donde dice, exacto, el mundo no es humano por el simple hecho de estar hecho por humanos, y no se vuelve humano por el simple hecho de que la voz humana resuene en él, sino solo cuando se ha convertido en objeto del discurso. Solo humanizamos lo que está sucediendo en el mundo y en nosotros cuando hablamos de ello. Y es al hablar que aprendemos a ser humanos. A esta humanidad que se alcanza en el discurso de la amistad, los griegos la llamaban filantropía, amor al hombre, ya que manifiesta a sí mismo la disposición de compartir el mundo con otros hombres, ¿sí? Y finalmente, haciendo alusión a esta misma escritora, dice que la grandeza, Hannah Arendt haciendo alusión a otro personaje que es Lessing, ¿sí? Dice, la grandeza de Lessing no consiste meramente en la comprensión teórica de que no puede haber una única verdad en el mundo humano, sino en la alegría que le producía que no lo hubiera, y que por lo tanto el discurso sin fin entre los hombres no cesaría mientras los hombres existiesen. Una sola verdad absoluta habría significado el fin de todas esas disputas y habría implicado el fin de la humanidad. Y esto, para finalizar por mi lado, donde Bauman hace esa reflexión en cuanto a los refugiados, en cuanto a la xenofobia, en cuanto a el tema de la verdad, de que no solamente hay una verdad y afortunadamente no hay una única verdad, porque lo contrario, la humanidad ya se hubiera finiquitado. Y eso es lo que hace la riqueza, que haya diferentes verdades. Entonces, al final del libro, lo que hace Bauman es una reflexión más en cuanto a las relaciones humanas desde el punto de vista social. Al principio del libro, digamos que era como lo personal, ¿no? Como yo con el otro individuo. Al final del libro, la sociedad, y hace esta crítica en cuanto al tema de los migrantes, al tema de la xenofobia, en cuanto al tema de estos temas tan importantes. Bueno, pero fíjate, digamos que a pesar de que sí es muy interesante sobre este tema, queda corto en el sentido de que, bueno, ni siquiera hoy en día hay un rechazo solamente a la población migrante, digamos, por algún tipo de etiqueta o algún tipo de estigma. Recuerdo un concepto que emplea una autora que se llama Cortina, que es incluso no es tanto el rechazo, digamos, al migrante, ¿no? En este caso no es tanto la xenofobia, sino incluso ella mencionaba algo que se llama la aporofobia, es decir, cuando se habla de aporofobia estamos hablando del rechazo al pobre, o sea que puede haber algún tipo de migrante que pueda estar en algún país, pero si socialmente no comparte no solamente una serie de valores o actitudes, sino que no tiene condiciones mínimamente materiales, de alguna forma es excluido, es marginado, es rechazado. Entonces, Adela Cortina, en ese texto que se llama Aporofobia, habla precisamente de ese rechazo a ese grupo de personas, ¿no? El rechazo al pobre. Es decir, como uno ve a algún, como decimos popularmente, ¿no? ¿Verdad? Pero tiene que ver mucho con eso, porque de alguna forma, pues el Estado-Nación
ya dejaba de ser un referente, ¿verdad? Aunque con todo este tema de la crítica de globalización ha emergido un sentimiento nacionalista, ¿no? En diversas partes, que pues, llega al punto de que en ciertos países, no solamente en Estados Unidos, pues, con Trump, sino, bueno, cuando Trump era presidente, sino también en Europa, políticas fuertes, ¿cierto? Anti-inmigración. Pero precisamente por esa misma lógica, como no es tanto un rechazo a la figura del migrante, sino que también es un rechazo a todo lo que sea, a todo lo pobre, ¿ya? Entonces, como un poco eso que tú mencionabas, bueno, Bauman, que pues, aboga, a pesar de sus críticas, de un tipo de solidarismo, si se puede decir, global, donde todas las personas, indistintamente de sus fronteras, pues se pueda crear como una comunidad, ¿no? Una comunidad de personas que, bueno, las fronteras no sean impedimentos para poder interactuar socialmente hablando. Pero en síntesis, pues el libro sorprende porque pues, en todo el inicio habla sobre, digamos, las consecuencias dentro de la modernidad líquida, el impacto que genera en relaciones humanas, en el amor, relaciones de pareja, amistades, familia, como algo, digamos, microsociológico se convierte ya en las últimas páginas en algo más macro, incluso con un tinte más político, ¿no? Y digamos, como toda esa crítica que la autora hace de la globalización, de la sociedad de consumo y la necesidad de que pues, los países puedan abrir muchas más puertas, tener un sentido más de sensibilidad o más de humanidad a este tipo de personas. Pero más que por el tema de xenofobia o racismo, es también un tema de aporofobia, un tema de rechazo visceral al pobre. Bueno, Moisés, muchas gracias por haberme acompañado en estas dos sesiones de Amor Líquido. Hemos ya finalizado hoy este fructífero camino al lado de Zygmunt Bauman, este sociólogo polaco. Muchas gracias por los conocimientos, por las reflexiones compartidas en estas dos sesiones. Esperamos que las personas puedan disfrutar de estas tertulias. Y bueno, muchas gracias por ello y no sé si quiere agregar algo, o de lo contrario le doy paso para que usted se pueda despedir y gracias por la compañía y bueno, hasta una próxima ocasión. No, muchas gracias a ti, Rigo, por la invitación, por compartir en este espacio, por intercambiar ideas, por intercambiar reflexiones, puntos de vista, por complementar. Y creo que lo más importante es también que estos espacios sirvan pues, para eso, ¿no? Para aprender, para reflexionar, para criticar, cuestionar, pero también para tratar de ser mejores personas en lo más posible. Así es. Gracias, una feliz tarde, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo.